Gustavo Rendón es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, egresado desde el año 74, especialista en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año 2000. Durante los primeros 5 años de ejercicio profesional laboró en Integral S.A. en el Departamento de Central de Hidroeléctricas. De 1979 a 2007 laboró en Empresas Públicas de Medellín, inicialmente en la Unidad de Planeación de Recursos Naturales, en estudio de factibilidad de proyectos hidroeléctricos. Desde los 38 hasta su jubilación, en el año 2007, trabajó en la sugerencia ambiental, desde parte del tiempo como jefe del Departamento de Hidrometría e Instrumentación. Desde su jubilación hasta el año 2019 trabajó como consultor independiente en estudios de factibilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Ahora sí podemos decir Calimera. O sea, buenos días en griego, la lengua de Homero, porque lo que vamos a hablar aquí tiene que ver en su mayor parte con Homero. Sigamos cuenta, por favor. Hace que, yo creo que ya cerca de un año estuvimos hablando sobre la tragedia griega y vimos cómo nace o cómo surge la tragedia griega, cuál era el objetivo de las tragedias que se presentaban a la población de Atenas durante las grandes Dionisias o grandes dionisiacas, y vimos de dónde salían los argumentos para la tragedia, que básicamente provienen de dos sagas, el ciclo de Tebas, o sea, la tragedia del rey Edipo, y el ciclo de Micenas, la tragedia de Agamenón. Ese sí es Agamenón, no Armagedón. Y habíamos visto que además de esas dos sagas, otra fuente importante que trata las tragedias griegas es precisamente la guerra de Troya. Bueno, para ubicarnos en contexto de la guerra de Troya, podemos ver en este mapa parte de lo que llamaban los griegos la Hélade, que era el territorio donde estaban los pueblos que se consideraban que tenían una cosmogonía única, común, una cultura, aunque en temas de gobierno cada ciudad era un estado, no hubo nunca una nación griega. Es más, ellos ni siquiera se llamaban griegos, se vinieron a llamar griegos cuando los romanos, muchos siglos después, los denominaron griegos. Pero bueno, aquí lo importante para lo que vamos a hablar enseguida es ubicar algunos sitios que aparecen referenciados en toda la historia de la guerra de Troya, que son, por ejemplo, Ítaca, es una isla pequeña. Ítaca es el reino de Odiseo, que es uno de los personajes centrales de la tragedia de la guerra de Troya. Aquí tenemos también la ciudad de Esparta. En Esparta también Menelao, el rey de Esparta, su esposa Helena, el rapto, digámoslo así, o por lo menos la conquista de París a Helena, la que ocasiona la guerra de Troya, como vamos a ver enseguida. Después tenemos aquí a Micenas, que en ese momento de la guerra de Troya es la ciudad más importante del Peloponeso. Ahí está el rey Agamenón. Y aquí también vamos a ver la isla de Lemnos, que es importante destacarla y tenerla en cuenta, porque ahí es donde van a dejar a Filostetes camino a la guerra de Troya, y vamos a ver cuál es el papel de Filostetes en esa guerra. Y aquí tenemos la Tesalia, que es una llanura fértil, donde había espacio para caballos, y es precisamente donde nace Aquiles, el gran héroe de la guerra de Troya. Sigamos, por favor. Ahora ubicémonos en el tiempo. Decíamos que
la historia de la Grecia antigua se puede dividir en etapas. La primera etapa es de 3000 años antes de Cristo hasta el año 1150, lo que llama como las culturas prehelénicas. Aquí tenemos que florece la cultura cretense en la isla de Creta, abajo en el sur de la península griega, y al final de este periodo florece la cultura micénica, que es precisamente de la que vamos a hablar en la guerra de Troya. A partir de 1150 no se sabe qué pasa con Micenas, desaparece del mapa. Entonces fue una catástrofe natural la que hizo que se perdiera o se despoblara Micenas, o si fue una invasión, no se sabe muy bien. De una época oscura, se llama oscura, una época más o menos de 400 años, se llama oscura porque no hay muchas referencias de lo que pasó en esa época, no hay nada escrito sobre eso. Pero a partir del año 800 antes de Cristo llega la época arcaica, donde empiezan ya a conformarse las polis y empieza la colonización de la Jonia, que es la parte oeste de Anatolia, ahora actualmente Turquía. Después de la época clásica, empieza con la guerra médica, o sea, la guerra entre los griegos y los persas, con la victoria, para sorpresa de todos, de los atenienses y espartanos contra el gran imperio de Darío, y empieza el esplendor de Atenas y de Esparta. Y aquí en esta época es donde florece la tragedia griega. Después viene la época helénica, porque siendo Atenas y Esparta, dos grandes ciudades griegas, son enemigas, se enfrentan en la guerra del Peloponeso. Eso ocasiona pues la decadencia de Atenas, y llega Filipo II de Macedonia, que es la parte norte de Grecia, invade todos los Grecia y el Peloponeso, Grecia y el Peloponeso, y finalmente pues viene el imperio de Alejandro Magno. Según los antiguos griegos, cuando hablaban de la guerra de Troya, ellos decían que se libró más o menos entre 1200 a 1100 antes de Cristo. O sea que estamos hablando, y algunos hasta le ponen una fecha precisa, dicen que entre 1194 y 1184 antes de Cristo, o sea, un periodo de 10 años, que es lo que dura la guerra de Troya. Eran dos, después le ponen una fecha en el siglo II antes de Cristo y Heródoto en el siglo VIII. También la tradición griega hablaba de Homero, un personaje que vivió a finales del siglo VIII. Entonces, vamos a hablar de unas cosas que ocurrieron en esta época, que fueron contadas por un personaje, Homero, 400 años después, y que fueron representadas 300 años después de Homero en el teatro griego. Decíamos que todo el teatro griego florece en el siglo V antes de Cristo. Sigamos, por favor. Bueno, también habíamos hablado la vez pasada cuál es la función del teatro griego. Donde nace, se desarrolla en el marco de las grandes dionisiacas, que eran unas festividades anuales, se desarrollaban por ahí en el mes de marzo, lo que los griegos llamaban el Apogeion, que era el comienzo de la primavera. La gente entonces iba a los teatros a ver las presentaciones de las obras escritas por los tragediógrafos. Las fiestas duraban 5 días, y durante 3 de ellos se presentaban obras de 3 tragediógrafos escogidos previamente a la grande dionisiaca, y cada tragediógrafo tenía que presentar en un solo día 3 tragedias y un drama satírico, que era una especie de comedia, para suavizar la cosa, porque los espectadores quedaban tan petrificados viendo las historias que se contaban en las tragedias, que se necesitaba, digamos, una especie de paliativo, pues, para pasar de ese trago tan amargo, una especie de catarsis que se quedaba en la tragedia griega. Y esto duró un espacio alrededor de unos 100 años más o menos. Entonces, imaginemos cuántas obras tuvieron que haber sido presentadas
en el teatro griego, pero de todas esas obras, solamente 32 se conservan en su totalidad. Los otros se sabe por referencias de historiadores posteriores o algunos fragmentos. Y esas 32 tragedias están concentradas en 3 grandes tragediógrafos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. En ese mismo orden vivieron. Sigamos, por favor. Y decíamos que el teatro griego tenía un carácter pedagógico, o sea, era la forma en que los griegos transmitían sus mitos. Y cuando hablamos de mitos no hablamos de que sea una cosa falsa, sino que la palabra mito se refiere a esa una historia que se transmite de generación en generación, ya sea en forma verbal o escrita. Puede ser verídica o puede ser simplemente una fantasía. Pero los griegos, cuando oían esas historias, esos mitos que hacían referencia a un pasado de 400, 500, 600 años atrás, creían que todas esas historias eran verdaderas. Inclusive, como vamos a ver, son historias que involucran dioses y las relaciones de los dioses con los humanos, etc. Pero para los griegos todo eso era cierto. Entonces el teatro griego era la forma en que se transmitían esas historias, que se transmitían en los valores de la cultura griega. Era la educación de los ciudadanos sobre la moral y la conducta humana. Entonces todas las obras tenían una trama, pero esa trama conduce a una especie, digamos, moraleja, pues, que era lo que recibía el pueblo. También tenía una función política y sobre todo se destacaba mucho ahí y ponían de manifiesto las consecuencias de la ibris, la soberbia y el orgullo. Y vamos a ver que la Ilíada es precisamente eso. Es como Homero muestra que la soberbia y la ira de Aquiles conduce a una gran tragedia entre su mismo pueblo y el pueblo troyano. Sigamos, por favor. Les decíamos pues, que se alimentaban de 2 grandes sagas que fueron el ciclo de Micenas, o sea, la tragedia de los Átridas, vamos a ver por qué se llaman Átridas, y el ciclo de Tebas, que es la tragedia de las Dácidas, que es Edipo. Entonces el ciclo de Micenas refiere a los acontecimientos que ocurren con Agamenón cuando regresa de la guerra de Troya, que conduce ¿qué? A la muerte de Agamenón por su esposa Clitemnestra y el amante de Clitemnestra, que es Egisto. Y esa muerte de Agamenón es vengada por su hijo Orestes, que mata a Egisto y mata también a Clitemnestra. Aparece también la figura de Electra, que también participa, instiga a Orestes, su hermano, a que mate a su madre y a su amante, y al amante de su madre. Y el ciclo de Tebas es la historia pues, de Edipo, que también la vimos la vez pasada. Pero la otra gran fuente de inspiración es lo que se conoce como el ciclo troyano. Sigamos, por favor. Antes de pasar al ciclo troyano, muy importante ver este esquema, porque este es el ciclo de Micenas, que está imbricado, está íntimamente relacionado con el ciclo troyano, porque como vamos a ver, Agamenón es el comandante de las tropas aqueas que van contra Troya, que está casado con Clitemnestra. Clitemnestra, en la guerra de Troya dura 10 años, o sea que Agamenón estuvo 10 años por fuera de su casa. En ese tiempo, Egisto, que es su primo, pero a la vez su rival, hay una historia larga detrás de eso, de rivalidad entre tíos, etc. Egisto está con Clitemnestra. Cuando regresa Agamenón, decimos que entonces Clitemnestra y Egisto matan a Agamenón. Y el hermano de Agamenón es Menelao, rey de Esparta, que está casado con Helena. Y Helena es hermana de Clitemnestra. Y dice los mitos pues, que ambas provienen de Zeus, pues obviamente Zeus encarnado, pues engendrado de un humano, no de un dios. Y tiene 3 hijos, Ifigenia. Vamos a ver ahora, este es un personaje muy importante en la guerra de Troya por lo que representa Ifigenia, Electra y Orestes. Entonces decíamos que
Orestes finalmente se confabulan y Orestes mata a Clitemnestra y a Egisto. Digamos, entonces tengamos muy presente eso, la figura de Ifigenia, la hija de Agamenón, obviamente Menelao y Agamenón, hermanos, uno rey de Micenas y otro rey de Esparta. Entonces la guerra de Troya pues es un tema recurrente en la tragedia griega, sobre todo Eurípides, el último de los grandes tragediógrafos, cuestiona mucho en sus obras la moralidad de la guerra. Va a mostrar cómo realmente esos héroes que parecen ahí legendarios realmente son unos seres crueles, despiadados, que la guerra en sí también es injusta. Y también utiliza la guerra de Troya para explorar temas como el poder, la ambición, la justicia, el destino y la moralidad humana. Entonces el gran tragediógrafo que trata la guerra de Troya va a ser Eurípides. Sófocles también tiene una tragedia alrededor de la guerra de Troya perdón, sigamos. Y lo mismo Esquilo, pero mientras que Eurípides tiene una visión crítica de todo lo que pasa en la guerra de Troya, sobre todo en las troyanas, que muestra qué pasa con las mujeres de Troya después de que Troya ha sido vencida y sus maridos han muerto en el combate, qué es lo que pasa con las mujeres y los hijos de Troya. Mientras que Esquilo y Sófocles hablan de la guerra de Troya y hablan de esos personajes y esos héroes con un enfoque más épico y más glorificante, como unos personajes dignos de imitar. Bueno, como toda película se empieza por ¿cómo se llama esto? El reparto. Bueno, los aqueos era la denominación que le da Homero a los pueblos de la península griega que se unen para ir a atacar a Troya y vengar la ofensa que Paris, príncipe de Troya, ha hecho a Menelao, rey de Esparta. Entonces, y los troyanos, pues obviamente son los de Troya, ¿no? Aquí tenemos los personajes más importantes de esta saga, de esta trama. Tenemos aquí en primer lugar Aquiles, en el bando de los aqueos. Aquiles va a ser el gran héroe de la guerra de Troya, gran personaje. Pero vamos a ver, que es un personaje bárbaro. Odiseo, el rey de Ítaca, la isla que vimos allá fondo, que va a ser protagonista sobre todo por su argucia, por su maña, es un tipo mañoso, es el que idea la estratagema del caballo de Troya y es el que también, castigado por lo que hizo durante la guerra, Atenea lo castiga para que se demore 10 años en regresar a su casa. O sea que Odiseo se demora 20 años para regresar a Ítaca. Agamenón obviamente es el rey de Micenas, el más poderoso de toda la Hélade. Patroclo es el amigo de juventud, el amigo entrañable de Aquiles. Ambos fueron educados en Tesalia por un centauro, Quirón, que les enseña a domar los caballos, les enseña a manejar las armas. O sea que Aquiles y Patroclo son llaves desde chiquitos, inclusive algunos dicen que más que llaves. Bueno, pero no nos metamos pues que no es chico, ¿eh? Helena es hermana de Clitemnestra, la esposa de Agamenón, el más poderoso de los reyes, ¿cierto? Y Helena la obligan a casar con Menelao, el hermano de Aquiles. Y ahora vemos un poquito la historia. Después hay otros personajes en el grupo de los aqueos, en el bando de los aqueos, como Ayas Telamonio, el grande. Bueno, el grande para identificarlo de otro que llama el Ayas el menor, que es un sinvergüenza, es una porquería. Ahora vemos por qué. Pero este es el grande. Este también es un tipo noble. Pero también tiene una muerte debido a la ibilis, porque él es muy soberbio. Ya vamos a ver cuál fue la soberbia de Ayas. Filoctetes
es el que dejan por ahí botado en una isla 10 años. Bueno, pues te adelanto, porque lo picó una culebra. Los griegos iban en unos barquitos, pues, que cabían 30 personas apeñuscadas. Tipo, lo picó una culebra en el pie, se le infecta esa cosa, le empieza a oler con verra que fuera eso, un olor fétido, una pecueca que no la aguantaba nadie. Entonces lo bajan del barco y lo dejan en la isla de Lemos, de camino hacia Troya. Que se fuera allá. 9 años estuvo ese muchacho allá solo. Bueno, después están Diomedes y Néstor, también muy importantes, pero bueno, de eso no vamos a hablar porque vamos a concentrarnos en los personajes principales. Por el lado troyano está Héctor. Héctor es realmente el héroe de toda esa tragedia de la guerra de Troya. Es el mayor de los hijos de Príamo. Príamo es el rey de Troya y su esposa se llama Écuba. Y tienen muchos hijos. Príamo, pues, si uno cuenta, como 20 o 30 hijos fueron de Príamo, pero Héctor es el mayor y es realmente la figura que encarna, pues, los valores, ¿cierto? El tipo noble. Paris, hermano de Héctor, es también, vamos a ver ahora, también buena vida. Andrómaca es la esposa de Héctor. Casandra es hermana de Héctor y de Paris. Y Casandra tiene una particularidad, era muy bonita. Y Apolo se enamoró de ella. Entonces Apolo, para conquistarla, dijo que le pidiera lo que quisiera. Y Casandra le dice que le dé el don de ver el futuro. Entonces aquí Apolo le da ese don, pero después de que eso, Casandra le hace pistola. Entonces Apolo dijo, listo, entonces usted sigue teniendo el don de ver el futuro, pero nadie le va a creer. Entonces ella va a ver todo lo que va a pasar, pero a todo el que le dice, no, vean, no hagamos esto, que va a parar esto, nadie le cree. Bueno, tengo un hermano también de Héctor, uno de los menores, otro gran guerrero, también va a perecer durante la guerra. Policena es hermana también de Héctor, toda esa gallada, pues, que tenía Príamo. Y también vamos a ver la historia de Policena. Y finalmente Eneas. Eneas es otro príncipe troyano. Eneas finalmente escapa de Troya, huye de Troya porque sabe que va a perecer Troya. Y entonces Eneas va a la península itálica, llega en Lacio, se convierte en rey del Lacio, y de su descendencia vienen Rómulo y Remo, que fundan la ciudad de Roma. Y por eso los romanos amaban tanto la cultura griega, porque los romanos se creían descendientes todos de Eneas. Y Eneas era divino, había sido también engendrado por una divinidad. Bueno, y no solamente participaban todos estos, también participaban los dioses, unos a favor y en contra de los troyanos. A favor de los aqueos estaban Hera, la esposa de Zeus, el rey del Olimpo. Está Atenea, la diosa de la sabiduría, y también de la guerra. Poseidón, el dios del mar. Y por el lado de los troyanos está Afrodita, la diosa de la belleza y la sensualidad. Apolo y Ares, que es el dios de la guerra. Sigamos. El ciclo troyano realmente no solamente es la Ilíada y la Odisea, sino que el ciclo troyano es una serie de poemas épicos, tratados de la Grecia arcaica, ¿no? O sea, de la época de Homero, que hablan de cosas que son anteriores, y que narran entre todos la sucesión de acontecimientos de la leyenda de Troya. Ilión, a Troya la llamaban los griegos Ilión, por eso Ilíada es lo que ocurrió en Ilión. Ese es el título de la obra de Homero. Decíamos que comprende varios poemas, pero desafortunadamente los únicos poemas que se encuentran, pues que se preservan en su totalidad, son la Ilíada y la Odisea, y ambas son de Homero, o se le atribuyen a Homero. El resto
se tienen por referencias de historiadores posteriores, tanto griegos como romanos, algunos fragmentos, etc. Pero uniendo todos los cabos se puede contar la historia de la guerra de Troya. Sigamos, por favor. Entonces, en el primero de esos cantos, que llaman los cantos cipios, aparecen el origen de la guerra de Troya y aparecen los primeros 9 años de la guerra. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver la manzana de discordia, el cruce de Paris, etc. Sigamos, por favor, Berta. ¿Cómo empieza el problema? ¿Cómo empieza la guerra de Troya? La guerra de Troya, podríamos decir que es una de los cisnes negros de los que habla Nassim Taleb. Taleb es una obra de los gurúes más grandes que hay, una especie de, ¿cómo llamaba el judío? Me morí. El de, bueno, no importa. Nassim Taleb dice que hay unos hechos, unas cosas de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que tienen un gran impacto, y que después de que ocurre el impacto todo el mundo trata de explicar por qué ocurrió un hecho que finalmente había sido un azar. Eso se llama un cisne negro, y hay toda una tendencia actual de hablar de los famosos cisnes negros. Nassim Taleb es un libanés americano, es uno de los gurúes actuales del mundo de social, pues. Vamos, ¿cuál fue la génesis pues, de la guerra de Troya? Resulta que había una diosa llamada Tetis, hija de Nereo. Es una nereida, es una ninfa marina, es una diosa marina. Nereo es el viejo del mar, inclusive es más viejo Nereo que Zeus. O sea, Nereo nace en la época en que nace Cronos, el papá de Zeus. Tiene una hija muy bonita, Tetis, pero resulta que hay un augurio que dice que Tetis va a engendrar un hijo que va a superar a su padre. Entonces, aunque Zeus, que le tiraba todo, la veía muy bonita, dijo, no, yo aquí no me meto, porque yo derroqué a mi papá, a Cronos, y entonces, si engendro a alguien con Tetis, ese me va a tumbar a mí. Entonces, no nos metamos con eso, y luego dijo Poseidón. Entonces, Zeus decide que se case con un humano, y esto es a Peleo. Peleo es el rey de los mirmidones. Los mirmidones son una raza guerrera. Son hormigas, porque tenían disciplina de hormigas. Eran grandes guerreros, y este Peleo es el rey de los mirmidones. Entonces hacen la boda, hacen una fiesta, la marcha pues. Invitan a todos los dioses del Olimpo, pero Zeus decide que no inviten a Eris. ¿Por qué? Porque Eris es la diosa de la discordia. Con seguridad va a armar un zafarrancho allá. Entonces no la invitan, pero Eris se molesta mucho por esa situación, entra de todos a la boda y lleva una manzana dorada y la pone en medio del banquete de la boda, y la manzana dorada tiene una leyenda que dice para la más hermosa. Y ahí sí, imagínense la que se armó, porque ¿quién era la más hermosa? Obviamente las diosas mayores son las que deben figurar en la baraja de candidatas. Aparecen 3. Era la esposa de Zeus, es la diosa del matrimonio, y es la diosa del matrimonio muy simpático, porque es que Zeus se la juega con todo, con Gio, con Europa, con cuanto se encuentre. Entonces ya es la diosa que tiene el poder, porque es la esposa de Zeus. Atenea, la diosa de la sabiduría, y Afrodita, que es la diosa de la sensualidad, de la belleza. Entonces, bueno, pero entonces hay 3 candidatas. ¿Quién decide quién es la más bonita? Entonces, nadie se le apuntó a ese paseo de escoger. ¿Por qué? Porque cualquiera que escogiera, las otras 2 le iban a odiar por el resto de la eternidad, porque los dioses eran eternos. Pero no, entonces no.
Entonces busquemos a otro que decida. Entonces, ¿buscan a quién? Buscan a Paris. ¿Y quién es Paris? Paris es un pastor, está por allá en la Anatolia, pastoreando cabras y pastoreando. Pero resulta que Paris es hijo de Priamo, el rey de Troya. ¿Y por qué está Paris como un simple pastor? Porque había también otra profecía que decía que Paris iba a ser el causante de la destrucción de Troya. Entonces, cuando nace Priamo, de acuerdo con su esposa Equa, deciden que van a mandar a Paris al monte para que lo coman los lobos, y le entregan a un pastor, y el pastor no fue capaz de matarlo, se lo llevó y lo crió como su hijo. Entonces, en ese momento que Zeus decide que sea Paris el que juzgue, Paris es un pastor. Sin embargo, después, por alguna casualidad, Paris va a Troya, hay un torneo de lucha, él es una persona muy pues, salvaje, participa en eso, y obviamente ya con el torso desnudo, Equa ve una mancha, pues un tatuaje que tenía Paris, y reconoce que es su hijo. Entonces ya Paris se incorpora a la corte de Priamo. Entonces, cada una de las tres le ofrece a Paris algo para que decida que ella es más hermosa. Hera le dice que le da el poder, va a ser el hombre más poderoso de la tierra. Atenea le dice que va a ser la persona más sabia si le escoge a ella. Y Afrodita le dice que si le escoge a ella, la mujer más hermosa del mundo va a ser de Paris. Entonces, resulta que Paris era, pues, era un salvaje, pues, era un pastor, pues, que le iba a importar la sabiduría y que una cosa, entonces decide que lo que él quiere es una mujer hermosa. Entonces Paris es un tipo muy apuesto, un rubio, alto. Claro. La decisión de Paris es por Afrodita. Entonces Afrodita le promete que él va a tener la mujer más hermosa. Recordemos entonces que cuando ya Paris entra otra vez a la corte de Priamo, se reconoce con sus hermanos. Héctor y Paris van a Esparta con una misión diplomática, pues. Regresemos un poquito, ¿verdad?, al primer, donde está el mapa de Grecia. Porque me faltó mostrar de dónde quedaba Troya. Aquí está Troya. Troya queda en la Anatolia. Esta es la parte de Jonia, que era la parte que colonizaron los griegos. Esta Troya, este es el Helesponto, que ahora se llama el estrecho de Galípoli, ahí donde fracasó Churchill en la Primera Guerra Mundial. Ese estrecho de Galípoli va al mar de Mármara, y por el estrecho del Bósforo se comunica con el Mar Negro. Estamos hablando de que es una historia que ocurre durante la época del cobre, y el cobre está hecho de estaño y de cobre. Estamos hablando de la época del bronce, que está hecha de cobre y de estaño. ¿Y de dónde viene el estaño? Viene de por acá y pasa por Troya. Además, todas las especies que se usaban en esa época, que venían de la India y del Asia, todas pasan por Troya. Por eso Troya se convierte en la ciudad más importante de la Anatolia, porque es la que controla el comercio, el paso a través del estrecho de Galípoli. Entonces, Priamo y Héctor y Paris van a Esparta, precisamente porque son comerciantes, ¿no? Esparta es una de las grandes ciudades del Peloponeso. Y allá Paris ve a Helena, que Helena está casada con Menelao. Y resulta que Menelao está casada con ella por lo siguiente: cuando tenía por ahí 14 años, Helena era una niña espectacular, hermosa, y todos los príncipes
querían casarse con ella. Odiseo, Aquiles, ¿cómo se llama? Bueno, me disculpan que ya la memoria no es muy buena, pero digamos había una gran disputa de Filoctetes, etcétera, por Helena. Entonces deciden que van a escoger el esposo de Helena, pero se va a hacer un pacto entre todos los príncipes de que una vez escogido el esposo de Helena, en caso de que algún otro príncipe quisiera apoderarse de Helena, todos tenían que salir a defender al que hubiera quedado como esposo de Helena. Pero ¿quién es el hombre más importante del Peloponeso? Es Agamenón, el rey de Micenas. Entonces Agamenón, y como el que parte de parte, ya la mejor parte, le entregó a Menelao, su hijo, pero su hermano, para que Menelao fuera el rey de Esparta, porque Helena era una princesa de Esparta. Entonces Helena está casada con Menelao, pero no Augusto. Bueno, digamos, por favor, regresemos donde estábamos. Entonces, ¿qué pasa? En unas versiones, Paris rapta a Helena, y no solamente la rapta, sino que se lleva todos los tesoros que tiene Helena como princesa espartana. Y en otras versiones, por ejemplo, la que recoge Eurípides, es que Helena también se enamora de Paris y voluntariamente se va con Paris para Troya. Entonces, claro, bueno, ¿y cómo le volaron? Aprovechando que había muerto el abuelo de Menelao, y que Menelao tuvo que ir al entierro del abuelo, y se gastó 5 días, en los 5 días armaron rancho, y se fueron, le dieron todos los tesoros y se fue con Helena. Obviamente a esa ofensa pues ya pues, no se aguantó Menelao. Entonces Menelao va donde su hermano, donde su hermano Agamenón, y le dice que tiene que vengar esa afrenta. Entonces Agamenón convoca a todos los príncipes que han hecho el pacto a que tienen que traer sus ejércitos, armar un gran ejército para ir a Troya y vengar la ofensa que le hicieron a su hermano Menelao. Sigamos, por favor. Aquí vemos pues el juicio de Paris. Sigamos. Entonces se conforma pues el ejército que se conoce como el ejército aqueo. Es una coalición de distintos estados griegos liderados por Agamenón. Como en toda guerra, en toda confrontación, siempre la gente trata de evitar tener que ir a pelear, incluso los grandes héroes. Odiseo, que era muy mañoso, cuando fueron a decirle pues que fuera con él y pues con sus tropas a unirse a Agamenón para ir a Troya, Odiseo se hizo el bobo, pues mucho, le dijo a Penélope que dijera que él estaba loco, y que como estaba loco él no podía ir a pelear. Entonces cuando llegan allá lo encuentran al tipo como un zombie arando un campo, como que si no hubiera nada, como que si estuviera perdido. Entonces los emisarios que venían por allá, uno de ellos les dijo lo siguiente: Telémaco, que es el hijo de Odiseo, estaba muy pequeño, lo tira al frente del arado, o sea que si Odiseo le iba ganando, iba a atropellar a su hijo de Telémaco, que era un bebé. Entonces cuando ve eso, Odiseo él mismo suspende el carro y recoge a Telémaco, y entonces dice: no, señor, usted está loco. Entonces lo embarcan pues en el paseo hacia Troya. Y Aquiles, siendo el gran héroe de la guerra de Troya, Aquiles también, Tetis, que es diosa, ve lo que va a pasar en la guerra, ve que su hijo va a morir, entonces trata de ocultarlo y lo manda a la corte del rey Licodemes y lo disfraza de mujer. Entonces Odiseo pues vestido de mujer y todas las cosas, Aquiles, y llega Odiseo
ya Odiseo ya está incorporado, lo mandan por Aquiles, y entonces Odiseo se disfraza de mercader, lleva un poco de trajes, vamos a ver, y entre los trajes se esconde una espada. Pero cuando llegan todas las hijas de Nicodemes, empiezan a sacar ropa, pero apenas surge la espada, Aquiles va a ver la espada. No, ustedes hermanos, usted no le interesa la ropa, usted le interesa la espada. Entonces descubrieron que esa mujer era realmente Aquiles. Bueno, para que en todas partes la gente trate de sacar el cuerpo a la guerra. Bueno, entonces ya tenemos a Aquiles también incorporado con sus 1000 bidones, que son esos grandes guerreros. Sigamos por favor. Y la flota que va a ir hacia Troya. Troya está aquí, no hay otra forma sino navegando para llegar a Troya. La tropa se concentra en Aulide, que era un puerto aquí. Entonces están ahí y pasa el tiempo, pasan semanas y no pueden zarpar porque hay un gran viento que sopla hacia la costa. Son barcos de remos y de velitas, no pueden navegar contra ese viento tan grande, y entonces preguntan a los augures, a los adivinos, ¿por qué está pasando eso? Tanto tiempo soplando el viento hacia la costa sin poderlos, si ellos pueden embarcar. Entonces los augures dicen, es que el viento está soplando porque Artemisa, que es la diosa de la caza, está brava con Agamenón, porque Agamenón le mató una sierva sagrada en una llanura también sagrada, consagrada a Artemisa. Agamenón había matado a esa sierva, y que mientras que no se le hiciera un sacrificio a Artemisa, ella no iba a permitir que zarparan la flota aquea. Entonces el sacrificio que le sigue no es nada menos que el sacrificio de Ifigenia. Lo veíamos en el árbol genealógico de Micenas. Ifigenia es la mayor de las hijas de Agamenón. Y entonces Agamenón tiene ese conflicto de qué hacer. O sea, él es el comandante de las tropas. Todo el mundo está esperando pues que él haga un sacrificio grande para llegar a Troya. Y lo que le pide a Artemisa es que mate a Ifigenia. Agamenón, y esa es otra cosa que muestra las tragedias griegas, que el individuo está, que el Estado, el pueblo, está por encima del individuo. Agamenón se siente obligado a hacer el sacrificio de su hija Ifigenia. Pero entonces llama a Clitemnestra, que está en Micenas, que baje a Aulide, y con el cuento de que traiga a Ifigenia con el cuento de que la va a cargar por Aquiles. Pero resulta que es que la va a sacrificar. Cuando llega está pues Agamenón en un altar, y Ifigenia no sabe por qué está en un altar de sacrificio y no en un sitio donde se celebran las bodas. Entonces Agamenón le explica a Ifigenia que es que Artemisa le está pidiendo que tiene que sacrificarla a ella para poder zarpar. Entonces Ifigenia le dice: papá, yo entiendo la situación en que estás y yo sé también mi responsabilidad. Alzó el cuello y le mostró el cuello para que Agamenón le rebanara el cuello. O sea, Ifigenia se sacrifica, ¿por qué? Por el pueblo aqueo. Bueno, entonces hay otras versiones que dicen que no, que Ifigenia no fue muerta, sino que Artemisa, viendo la decisión de Agamenón de cumplir con lo que le exige, le trae un cervatillo y le dice que en vez de Ifigenia mate ese cervatillo. Y nos recuerda mucho a Abraham y Isaac. O sea que son historias de la Biblia, pero que obviamente es que está muy cerquita pues, de esa zona donde están produciendo estos movimientos, y todos esos mitos se propagan de pueblo en pueblo.
Bueno, sigamos entonces. Entonces ya por fin puedes zarpar los saqueos, y como decíamos, entre ellos iba Filoctetes, como obviamente Troya era muy lejos de Áuride, tenían que hacer varias paradas en las islitas que iban encontrando en el camino. En una de esas islas, una serpiente muerde a Filoctetes, y Filoctetes, ya pues con ese dolor tan horrible que tenía, lo dejan abandonado en la isla de Lemos. Pero Filoctetes tenía una cualidad. Filoctetes había iniciado el fuego de la pira funeraria de Heracles, el gran héroe griego. Es mucho más héroe Heracles que Aquiles. Heracles, el de los 12 trabajos de Hércules, porque Heracles es el mismo Hércules, pero latino. Heracles muere a causa de los celos de Deyanira, su esposa. Resulta que Heracles había matado a Neso, un centauro, y en el momento de morir Neso empapa unas túnicas con la sangre de Neso, y esa sangre está envenenada. Pero le dice a Deyanira que si le pone esa capa a Hércules no va a ver ninguna otra mujer sino a su esposa Deyanira. Entonces le pone la capa, y resulta que la capa está envenenada y empieza a arder el cuerpo pues, de Heracles. Es un sufrimiento muy grande, y entonces Heracles decide que para acabar el sufrimiento él va a morir inmolado en una pira fúnebre, para que su cuerpo, que Heracles es semidivino, su cuerpo muere en la pira, pero el espíritu que es divino vaya al Olimpo. Pero nadie quiere poner el fuego, y entonces se ofrece Filoctetes, y en recompensa Heracles le da a Filoctetes un arco y unas flechas, las flechas de Hércules, de Heracles, un arco poderosísimo y unas flechas envenenadas. Entonces, por eso llaman a Filoctetes para que vaya con su arco y sus flechas. Pero lo dejan entonces abandonado en la isla de Lemos con todo y arco y flechas, y dura 9 años, afortunadamente, cazando pues con ese arco, puede sobrevivir. A los 10 años va a regresar Odiseo, y va a regresar Neptolemo, el hijo de Aquiles, a buscarlo, porque también surgió otra profecía al cabo del tiempo que dice que Troya no va a ser conquistada sin el arco y las flechas de Heracles. ¿Y quién las tiene? Filoctetes. Entonces vuelve por Filoctetes. Es una de las tragedias de Sófocles, digamos entonces. Y además, como digamos allí, Filoctetes es el que finalmente va a matar a Paris con una flecha exactamente del arco de Heracles. Bueno, ya entremos aquí rápidamente a la Ilíada, que es el gran poema que conservamos sobre la guerra de Troya. Es el poema más antiguo escrito, aunque al principio se transmitió oralmente a través de los Aedos y los Rápsodas. Finalmente se escribió, y es el texto más antiguo que tenemos en la literatura occidental. Ahí tiene 15.693 versos, divididos en 24 cantos o rápsodas, y narra los acontecimientos de 52 días del 10º año de la guerra. O sea, la idea no habla de la guerra de Troya, no describe la guerra de Troya desde que se inicia hasta que termina con la destrucción de Troya. No, solamente son 51 días del 10º año, y se refieren a la rabia, ¿cierto?, que le da a Aquiles por una ofensa que le hace a Agamenón. ¿Cómo empieza la Ilíada? Canta, oh diosa, posiblemente Clio, que es la diosa de la historia. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida de Aquiles. ¿Por qué el Pélida? Porque es el hijo de Peleo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades, o sea, al inframundo, donde viven los muertos, muchas almas valerosas de héroes. O sea, a causa de Aquiles va a haber muchos muertos, entre esos Patroclo, a quien hizo presa de perros y pastos de aves, cumplirse la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, que es Agamenón, hijo de Atreo, el Atrida, y el divino Aquiles. Es la guerra, una disputa entre Agamenón y Aquiles. ¿Y por qué? No se sabe si realmente existió Homero o no existió Homero,
Es más, ni siquiera, y si hubiera existido, también está en duda si realmente Homero fue el que escribió las dos o fue un grupo de raps, de aedos, los que escribieron estas obras. Muy poquito se conoce de Homero. Su nombre se ha forzado a que se denomine el que no ve, de la Orón, que es el que no ve, fue el que era ciego. Pero bueno, digamos que lo más importante está por venir. Entonces, el Encanto 1 se describe qué fue lo que pasó. Resulta que se trata de una peste en el campamento de los aqueos. Está muriendo una cantidad de soldados aqueos y no se encuentra la causa. Entonces consultan a Calcas, que es uno de los augures aqueo, y Calcas dice: esta peste fue mandada por Apolo. ¿Por qué? Porque ya han transcurrido 9 años, estamos hablando del 10º año, han transcurrido 9 años, y durante esos 9 años también los aqueos se dedicaron a saquear todos los pueblos de la Jonia, y entre esos saquearon un templo dedicado a Apolo, y el sacerdote se llama Crises, y tiene una hija que se llama Criselda, muy hermosa, y que también es sacerdotisa de Apolo, y Agamenón la rapta a Criselda y se la lleva. Entonces Apolo manda la peste para vengar a su sacerdote Crisis. Y que la peste no se dará hasta que Agamenón devuelva a Crisis a su hija. Entonces Agamenón se enfurece, pero entiende que no hay otra solución, pues si no van a perecer todos sus soldados. Entonces la devuelve, pero pone la condición de que entonces Aquiles le entregue a su esclava Briseida, que es prima de Quiseida, también muy hermosa, y eso despierta la cólera de Aquiles. De Aquiles, pues, a ver, yo no estoy peleando por mí, estoy peleando por Menelao y por Agamenón. Lo único que tengo aquí después de 9 años de combatir es a Criselda, y llegan y me la quitan. Entonces Aquiles dice que se retire la batalla y que no volverá sino cuando el fuego troyano alcance sus propias naves. Cuando los troyanos estén atacando las naves de Aquiles, de los mirmidones, él va a volver a la guerra. Pero mientras tanto no, que se quedan solitos. Y no solamente eso, sino que le dice a su madre Tetis, la consentida también de Zeus, que convenza a Zeus de que apoya a los troyanos, o sea, que a los enemigos de Agamenón y de los aqueos. Fijamos entonces. Siguen entonces la pelea, la guerra entre Troya y sin los mirmidones, porque Aquiles ya no está. Entonces, obviamente los troyanos ven que pues, ya son más, que no está Aquiles, que no están los mirmidones, y empiezan a atacar a los aqueos. Entonces Paris sale presumido en voz alta a gritar que uno de los héroes aqueos luche personalmente con él. Que escojan pues, con quién se va a enfrentar conmigo. Entonces Menelao, que obviamente tenía muchas ganas de enfrentarse con Paris, se baja el caballo y sale corriendo contra Paris, ¿cierto? Pero cuando Paris ve que viene Menelao, Paris sale corriendo y se esconde entre sus tropas. Entonces Héctor le increpa a Paris y le dice: ¿cómo te encarnecerán los griegos? ¿Cómo te lo restregarán? Has tenido el coraje de robarle al esposo a un extranjero, pero tu valor no va más allá. Pues en la batalla no sirve de nada que toques la cítara, y es una de las cualidades que tenía Paris. Ni tu bello semblante, ni tu larga melena rubia. Pues dice usted, ni para nada. Aquí no vale pues usted sus fanfarronerías. Entonces ya Paris ya se ve pues obligado a enfrentarse a Menelao. Y obviamente Menelao lo está derrotando. Cuando ya Menelao bueno, pero antes de entrar en combate,
hacen un pacto, el que gane entre Menelao y Paris se queda con Helena y con todos los tesoros de Helena que se había llevado para Troya, y que si gana Menelao, además de eso, tienen que recompensarlo con todos los gastos que ha implicado la expedición a Troya. Entonces la batalla se detiene para ver ese enfrentamiento entre Paris y Menelao, y ya Menelao empieza a derrotar a Paris, está a punto de matarlo, pero aparece Afrodita. Y Afrodita envuelve a Paris en una nube y lo transporta a Troya, al lado de Helena. Y allá Helena reprocha a Paris su cobardía. Paris es un personaje realmente patético en la tragedia de Troya. Sigamos. Entonces, en el canto séptimo, estamos viendo cada uno de los cantos, y no lo más importante para la alineación de la historia. Héctor desafía a un duelo singular. ¿Qué significa un duelo singular? Es usted solo y yo solo, nada de ejército, usted y yo, a cualquier aqueo destacado. Obviamente no está ahí Aquiles. Entonces, uno de cada uno de ellos aqueos dice, bueno, cualquiera de nosotros, pues, a ver, ¿quién va? Y por sorteo sale elegido Ayas Telamón, el grande. Ayas y Héctor, que son dos grandes guerreros y nobles, combaten todo el día y ninguno de los dos gana. Al final del día dice, no, definitivamente reconozco la valentía, reconozco uno y el otro el coraje, y entonces intercambian regalos. Héctor le entrega una espada a Ayas, y Ayas le entrega a Héctor un cinturón púrpura. Esa espada que le entrega a Héctor a Ayas va a ser la espada con la cual se va a suicidar Ayas. Ya vamos a ver más adelante por qué se suicida, pero es la espada de Héctor. Los troyanos también en la asamblea debaten si deben entregar a Helena y sus tesoros, que es la postura defendida por uno de ellos, Antenor, pero Paris dice que no, que entonces devuelvan los tesoros, pero no a Helena. Finalmente Paris, Priamo, el rey, le manda pues la razón a Agamenón de que le ofrece devolverle todos los tesoros, pero no a Paris, no a Helena, perdón. Y esa propuesta obviamente rechazada por los troyanos, por los aqueos, perdón. Sigamos. Los troyanos, que también en la Ilíada lo llaman los teucros, como no está Aquiles, no están los Mimidones, logran llegar hasta las naves de los aqueos, y Héctor ordena quemar las naves de todos los aqueos. Cuando Patroclo vio ese desastre, que iban a perecer, y fuera de eso van a quemar sus buques para ni siquiera poder salir huyendo, le ruega a Aquiles que se reincorpore a la batalla, pero Aquiles se niega. Entonces Patroclo le dice, bueno, entonces déjeme hacer dos cosas, déjeme ponerme sus armaduras. La armadura de Aquiles fue construida por Hefesto. Hefesto es Vulcano, luego de Tetis. Tetis le dice a Hefesto, hágale una armadura pero bien potente para mi hijo Aquiles, obviamente la mejor espada, el mejor escudo, todo eso. Entonces Patroclo le dice, y el casco le dice a Aquiles que deje usar esas armaduras y que le permita que comandara a los Mirmidones. Entonces Aquiles acepta lo que le pide su amigo Patroclo, y Patroclo sale, cuando lo ven vestido como Aquiles y con los Mirmidones, los aqueos, los troyanos se asustan, salen corriendo, y Patroclo empieza por oleadas a matar troyanos como un loco, pero entonces Apolo acude en ayuda de los troyanos. ¿Por qué? Porque Patroclo en esos embates mata a Sarpedón, que es hijo de Zeus con Aurora. Decíamos que Zeus le tiraba todo, entonces Aurora era una humana, Zeus tiene un hijo con ella, Sarpedón, ese Sarpedón está peleando a favor de los troyanos, lo mata Patroclo. Entonces Zeus, que nos pusimos ahí en Cuilmán estaba, porque una vez estaba con los troyanos, otra vez con los aqueos,
Zeus le dice a Apolo que vengue la muerte de su hijo, ¿cierto? Entonces, Apolo golpea, le da una palma en la espalda a Patroclo, lo tumba. Euforbo, otro guerrero troyano, le clava una espada, una lanza, perdón, en un muslo, y después Patroclo es rematado por Héctor. Héctor mata a Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Pero antes de expirar, Patroclo le dice a Héctor: vos también vas a morir, en pocos días vas a morir también. Digamos entonces, Menelao, viendo eso, sale pues a tratar de defender a Patroclo, mata a Euforbo, que es el que mató a Patroclo, el que hirió primero a Patroclo, y defiende con heroísmo su cadáver, porque para los griegos era muy importante darle sepultura a los cadáveres. Lo más ofensivo, digamos, la mayor infamia era no darle sepultura a los muertos. Recordemos la historia de Polinices, que su tío, que ya está gobernando Tebas, no lo deja enterrar. Esa fue la historia que vimos la vez pasada. Entonces es una gran ofensa, y Menelao trata de defender el cadáver de Patroclo para que no lo arrastren, no lo lleven los troyanos y lo entreguen a los perros, porque era lo que hacían. A los cadáveres nos llegaban a que les comieran las fieras y los perros. Entonces los troyanos también hacen retroceder a Menelao, y Héctor va donde Patroclo y le quita el escudo, el casco y las armas a Patroclo, que son realmente de Aquiles. Y empieza una disputa por el cadáver de Patroclo. Unas veces los troyanos están acaballados por Eneas y los aqueos por Ayas. Unas veces están a punto de llevar el cadáver los troyanos, otras veces los aqueos. Pero finalmente Menelao consigue llevarse el cadáver a los campos griegos, y Menelao envía a Antíloco, otro guerrero troyano, aqueo, a que anuncie a Aquiles la muerte de Patroclo. Imaginen entonces, digamos por favor, la rabia que puede sentir Aquiles cuando le cuentan que Patroclo, su entrañable amigo, ha sido muerto por Héctor. Y decidió entonces volver a la lucha y vengar la muerte de Patroclo. Están combatiendo todo el día. Aquiles es buscando a Héctor. Obviamente ya los aqueos están masacrando, digámoslo así, a los troyanos, y Priamo, el rey de Troya, padre de Héctor, abre las puertas de la muralla que rodea a Troya para que entren a refugiarse ahí los troyanos, pero Héctor decide quedarse afuera y enfrentar a Aquiles. Dice: no, es hora ya de afrontar esto. Aquí no vamos a quedar eternamente matando uno a otro, voy a enfrentar a Héctor. Están Priamo y Hécuba en la muralla, viendo la situación, viendo que viene Aquiles, enfurecido, buscando a Héctor, y que Héctor se queda fuera de la muralla. Lástima que no tengamos tiempo de leerle el ruego de Priamo y de Hécuba a su hijo abajo, para que se entre. Es realmente hermoso. Pero Héctor decide que no, que se va a quedar. Pero cuando llega Aquiles, Héctor sale corriendo. Y sale corriendo alrededor de la muralla de Troya. Le da 3 vueltas. Y el perímetro que se calcula que tenía la muralla de Troya eran 5 kilómetros. O sea que Héctor le corrió 15 kilómetros a Aquiles. Entonces resulta que aparece Atenea, bueno, cuando contarle pues que Tetis manda a Festos a hacer una nueva armadura a Aquiles, pues para que vuelva al combate. Aquiles hace las paces con Agamenón antes de irse pues al combate,
y le devuelve a Briselda y también le jura que nunca estuvo con Briselda. Eso calma aquí, pues no. Digamos, por favor. Entonces, tenemos a Aquiles corriendo alrededor, detrás de Héctor. Finalmente aparece la diosa Atenea, que engaña a Héctor. Coge la figura de Deipo, uno de los hermanos muy valientes de Aquiles, uno de los grandes guerreros, el hermano de Héctor, un gran guerrero. Entonces Héctor piensa que está acompañado de su hermano, es otro gran guerrero. Entonces dice, no, ya entre dos pues, este no nos va a ganar ahí, ¿no? Entonces se enfrenta a Aquiles, le lanza su lanza, falla, y cuando le va a pedir la lanza a Deipo, no hay nadie. Atenea se ha evaporado, entonces queda solo contra Aquiles, y Aquiles mata a Héctor. Y en la agonía Héctor predice la muerte de Aquiles, pero para escarnio de los troyanos, Aquiles ata a Héctor a su carruaje y lo arrastra por la llanura hasta el campamento aqueo. Sigamos. Y no solamente lo arrastra una vez, sino que todos los días, durante los funerales de Patroclo le hacen una pira funeraria, le hacen las honras fúnebres durante 9 días, y durante todo el tiempo Aquiles arrastra alrededor de la pira funeraria el cadáver de Héctor. Entonces Príamo está viendo desde las murallas lo que le están haciendo el cadáver de su hijo, y ruega a Zeus que le ayude a recuperar el cadáver de Héctor. Entonces Zeus envía a Hermes, que es el mensajero de los dioses, para que guíe a Príamo y a un heraldo que va acompañando a Príamo hacia el campamento aqueo. Hermes adormece a los vigilantes del campamento de tal forma que no lo ven, y llega a la tienda donde está Aquiles, y le ruega que le entregue el cadáver, le ofrece regalos para que devuelva el cadáver, y Príamo le cuenta todas sus tristezas, todas sus tragedias, todo lo que está sufriendo por Héctor, y Aquiles le cuenta a Príamo todo lo que él está sufriendo por Patroclo. Finalmente hay una compasión entre los dos, y Aquiles decide entonces que sí, que Príamo se lleve el cadáver de Héctor. Finalmente el cuerpo de Héctor es llevado a Troya, donde se celebran los funerales en su honor, y ahí acaba la Ilíada. O sea, la Ilíada no habla nada del caballo de Troya, ni la destrucción de Troya, ni nada de esa cosa. En la Ilíada solamente es hasta ahí lo que pasó con la ira de Aquiles. Sigamos. Bueno, falta por la mitad de la conferencia. Entonces voy a tratar de llegar a por lo menos un punto razonable pues del tema. Por lo menos acabemos la guerra. Ya pendiente les voy a mostrar que son las horas de los tragediógrafos relacionados con la guerra de Troya, pero no les voy a poder hablar de cada una de las tragedias. Bueno, la Etiópida narra los acontecimientos que suceden después de la muerte de Héctor. Es otro poema épico. Aquí le mata en combate a Pentesilea, que es la reina de las Amazonas. Él está peleando con Pentesilea y no sabe que es una mujer. De casco, ¿eh? Cuando la mata y le quita el casco, encuentra una mujer hermosa. Tanto que Aquiles se enamora de Pentesilea, la llora después de haberla matado. Memnón, que es un príncipe etíope, mata en batalla a Antíloco, el hijo de Néstor y amigo de Aquiles. Y Aquiles venga su muerte matando a Memnón. O sea, eso es muerto aquí. Parecen tribus, familias de esas guajiras.
uno acá y otro acá. Aquiles persigue a los troyanos hasta las mismas puertas de la ciudad, y en la puerta de Sean, que es la puerta grande de entrada a Troya, es muerto por Paris con la ayuda de Apolo. Esta es la versión que aparece en la de Etiopía. Después en Eurípides cuenta otra historia distinta, pero en esta historia Paris lanza la flecha y Apolo la lleva, la dirige hasta donde él sabe que Aquiles no es inmune. Aquiles solamente tenía el talón descubierto. Su madre Teti lo sumergió en la laguna Estigia y lo cogió el talón, y al sacar la laguna Estigia era impenetrable, pues era un inmortal, pero el talón no tocó el agua de la laguna Estigia, que era el punto débil de Aquiles. Por eso el talón de Aquiles es cero. Pero Apolo entonces dirige la flecha, la lleva ya hasta el talón, y la flecha está envenenada y mata a Aquiles. O sea, Aquiles muere por Paris. Ayax y Odiseo rescatan el cuerpo de Aquiles y se celebran los juegos funerarios. En los juegos funerarios griegos había competencias de carreras, de ecuestres, de todo, durante 9 días. ¿Cierto? Y durante ese tiempo entonces se decide que el más valiente de los guerreros troyanos, aqueos, va a heredar la armadura, pues las armas de Aquiles. Entonces tiene una disputa: ¿quién es más valiente? ¿Una disputa entre quién? Entre Ayax y Odiseo. Pero Odiseo, decimos, es muy mañoso. Odiseo es el lagartico aquel que está al lado de Agamenón, etc. cosas. Entonces, ¿quién decide? Agamenón. ¿Y qué decía Agamenón? Que sea para ¿qué? Odiseo. Siendo que Ayax había sido pues un gran guerrero. Pero Ayax es un soberbio. Cuando iba a salir hacia la guerra de Troya, el papá le dice que se encomendara a la diosa Atenea. Y entonces él le dice: pero papá, si yo tengo la ayuda de los dioses, entonces ¿qué gloria va a tener yo? Así cualquiera. No, yo no necesito ayuda de nadie. Eso ofende a Atenea. Esa es la ibris que hablan los griegos, la soberbia de creer que él merece todo por sí mismo. Sigamos. Entonces decíamos que en la pequeña Ilíada ya se cuenta lo que pasa con la pelea por las armas de Aquiles. Ya se han entregado las armas a Odiseo, y Ayax, de la berraquera que le dio, se enloqueció. Entonces, por la noche, en el medio de su locura, salió del campamento dispuesto a matar a Odiseo, a Menelao y a Agamenón. Pero resulta que en medio de su locura lo que hace es matar unas reses y... Bueno, ¿qué fue lo que mató? Al final se mata él. Bueno, mató unas reses y unas ovejas, pues digamos así. Entonces cuando finalmente sale de su locura Ayax y ve que lo que anda destrozado son unos animales que son domésticos, y que todos los soldados aqueos se están burlando de él por lo que hizo, él se siente deshonrado y decide matarse. Y aunque su esposa le suplica que no lo haga, Ayax clava la espada que le había regalado Héctor. Ayax también dice que era el único punto débil de Ayax, es la axila, y él se deja caer por la axila y muere, se suicida Ayax, por la soberbia que le dio, porque le dieron las armas a Odiseo y no a él. Bueno, aquí hay otro acontecimiento, no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero en esta pequeña Ilíada es donde aparece el episodio del caballo de madera. Y Casandra, recordemos que Casandra es vidente, pero nadie le cree, advierte el peligro y de la posterior toma y saqueo de Troya. Sigamos.
Entonces viene después el Iopertersis, que es el saqueo de Ilión, ¿cierto? Están discutiendo los troyanos qué hacer con el caballo que dejaron los aqueos afuera. Unos dicen que no, Casandra y Leoconte dicen que ese caballo está envenenado, que él debe haber soldados ahí, que no lo entren a la muralla. Pero hay muchos otros que dicen, no, es que ese caballo lo construyeron para Atenea, es una ofrenda a Atenea. Entrémoslo a la ciudad, para que también nos venguemos pues aquí teniendo esa estatua, digamos, que se le hizo para Atenea, metamos en la ciudad. Leoconte dice esta frase en latín, bueno, que usted muy bien la debe saber. Desconfío de los ganados, o sea, los griegos, incluso cuando traen regalos. Dinero ganados en todos los talentos. Me tengo miedo a los griegos cuando traigan regalos. Exactamente, usted me la enseñó. Entonces, él dice eso, ojo pues, que ese caballo está envenenado. No le hacen caso, entran allá al caballo, y antes de que salgan allá, dos serpientes que encarnan la divinidad matan a Laoconte, y eso lo ve Eneas. Y Eneas dice, esto es un mal augurio, aquí va a pasar una cosa muy grave. Y Eneas se sale de Troya antes de que los troyanos salgan del caballo de Troya y abran las puertas para que entre el resto del ejército aqueo. Y esa es la historia que cuenta después la Eneida, Virgilio, de cómo llega a Lacio, funda Roma, pues, o sea, su descendencia funda Roma. Entonces, obviamente, cuando llega la noche, salen dentro del caballo unos soldados, entre esos está Odiseo y está Eutenemo, que es el hijo, perdón, está diciendo, no, está Odiseo y Eutenemo, que es el hijo de Aquiles. Abren las puertas de la ciudad y entran el ejército aqueo y empiezan a ocurrir hechos muy trágicos. En este saqueo de Ilión se narra que Neoptólemo, que es el hijo de Aquiles, mata al rey Priamo, el rey de Troya. Que Menelao mata a Deifobo, otro de los hijos de Priamo. Allá el menor arrastra a Casandra. Casandra está agarrada se refugia en el templo de Atenea, está agarrada como en un altar, y de ahí la arrastra este sinvergüenza de Ayas el menor y la viola en el templo. Después se la va a curar a Atenea, y cuando sale él de regreso a su ciudad, hace que el barco donde va Ayas el menor se estrelle contra un acantilado y muera ahogado Ayas el menor. Bueno, después del saqueo, pues Atenea castiga a Ayas el menor. Odiseo mató al hijo de Héctor, un peladito, aspirante, y Neoptólemo, que es el hijo de Aquiles, toma cautiva a la esposa de Héctor, que es Andrómaca. Y los griegos hicieron un sacrificio humano a petición del espíritu de Aquiles. Aquiles, el espíritu de Aquiles aparece a unos troyanos y le dice que sí que es un sacrificio para vengar su muerte a manos de Paris. ¿Y a quién escogen? A Policena, y la sacrifican, una de las hermanas de Paris, digamos. Policena es una mujer hermosa, aquí está escrita, era blanca, alta, hermosa, de cuello largo, de ojos graciosos, de cabello rubio y largo, proporcionada al tiempo. Bueno, era una mujer hermosa. Y un oráculo había cotizado que Troya no sería derrotada si Troilo, el hijo menor de Priamo, el más pequeño de los hijos de Priamo, cumplía 20 años. Entonces Aquiles, sabiendo eso, esto antes de la muerte de Aquiles, le hace una emboscada a ¿quién? A Troilo. Y Troilo está acompañado precisamente de Policena. Y Aquiles mata
a Troilo, pero cuando ve a Policena tan hermosa, se enamora de Policena y empieza a tratar de conquistarla. Y en esas conquistas, Paris le tiende una celada a Aquiles y le dice que pues, le mandan a Aquiles como si fuera de Policena y que se van a encontrar en un templo para planear su boda. Y Aquiles va allá, está con Policena, y ahí es cuando Paris dispara la flecha, está arrodillado Aquiles al talón. Esa es otra versión de la muerte de Aquiles. Por eso Policena la sacrifican en el altar cuando se toman a Troya. Sigamos, por favor. Después están los Toi, o sea, en el capítulo ya vimos como el desastre, finalmente queman a Troya, esto ya no queda nada, todos, la familia de Paris es destruida, unos asesinados, otros llevados. Agamenón se lleva a Casandra como su botín y la lleva a la corte de Micenas, llega ya a Micenas con Casandra. Nectolemo se lleva a Andrómaca, la esposa de Héctor. O sea, las mujeres las repartieron, mataron a los nietos, mataron a los niños y mataron a todos los hombres. Y después entonces estaba por último los regresos. Entonces Atenea, viendo lo que hicieron estos aqueos cuando conquistaron a Troya, decide castigarlos, ¿cierto? Lo único que les fueron Diomedes y Néstor, que eran, digamos que no habían sido tan participantes en todas estas cosas, que eso puede llegar a salvo a su casa, ¿cierto? Menelao se encuentra en una tormenta, pierde la mayoría de los barcos y pasan varios años antes de que Menelao pueda volver otra vez a Esparta, castigado por Atenea. Por Atenea, perdón. Como decíamos, Ayax el menor muere pues ahogado, y cuando Agamenón se prepara para partir, el fantasma de Aquiles se le aparece y le pronostica lo que le va a pasar cuando regrese a Micenas. Y dice, lo van a matar, y lo va a matar su señora. Sin embargo, Agamenón decide volver, y ocurre toda la saga que vimos la vez pasada, con la muerte de Agamenón y la venganza de su hijo Orestes. ¿Cómo se llama? Odiseo lo castiga haciendo que el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, que tomaba realmente particularmente un mes, se convierte en una odisea de 10 años. O sea que Odiseo se gastó 20 años desde la partida hacia Troya y su regreso. Sigamos, por favor. En la Odisea pues se cuenta toda esa historia y cómo llega pues ella y se venga de los pretendientes que quieren casarse con su esposa Penélope y Telémaco, que es su hijo, todas las humillaciones que ha sufrido por parte de los pretendientes. Y la Odisea se caracteriza por que narra una serie de tragedias individuales y colectivas durante los 10 años que se demora Odiseo para regresar a Ítaca. Digamos, por favor. Bueno, aquí viene la telegonía, que es también lo que pasa con los pretendientes de Penélope. Hay otra historia que no, también pasémosla porque no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero para que terminemos aquí, de toda esa historia que se cuenta de la guerra de Troya, los tragediógrafos usaron muchos pasajes para crear unas obras clásicas donde describen lo que pasó y el comportamiento y cuál fue el castigo que recibieron los personajes que participaron. Entonces hay un Ayax de Sófocles que narra precisamente la muerte de Ayax por la soberbia que le dio cuando no le entregaron las armas de Aquiles. Filoctetes narra la historia que cuando Odiseo y Neoptolemo, el hijo de Aquiles, regresan a la isla de Lemos a suplicarle que se vaya con ellos para Troya porque necesitan el arco de Heracles para poder conquistar Troya. Las troyanas, este es uno de los más estremecedores dramas, porque aquí cuenta
lo que le pasa a las troyanas después de la toma de Troya. Todo el sufrimiento que sufren toda la familia de Príamo, las mujeres y los niños, etc. Andrómaca de Eurípides narra la historia de Andrómaca, que es la esposa de Héctor. Ya Héctor ha muerto, se la lleva a Nectolemo. Écuba también, no recuerdo con quién se apodera de Écuba, la esposa de Príamo. Helena, la tragedia de Eurípides narra pues la historia de Helena. Y Ifigenia en Áurides es otra que vale la pena leerla, porque es donde se muestra pues cómo Ifigenia es la que le dice a Agamenón que el sacrificio que va a hacer tiene toda la razón de Áurides, porque es para salvar el pueblo, y ella se ofrece pues el sacrificio. Entonces estas son las obras relacionadas con el ciclo de Troya. Tenía otras cosas más para comentarles, cada una de esas historias, es un resumencito, pero bueno, de todos modos, si alguien quiere ver la presentación, en la presentación están. Pero vamos al final. Aquí está la historia de Ayas el Grande, digamos por favor, Filotetes de Sófocles, las troyanas de Eurípides, Ifigenia en Áurides de Eurípides también, digamos. Y aquí va a hablar un poquito de lo que fue el descubrimiento de donde se supone que fue Troya. Acá de un señor que se llama Heinrich Lehmann, un prusiano del siglo XIX, que hace las excavaciones donde supuestamente está Troya. Realmente encuentra no una ciudad, sino 9 ciudades. Pero el tipo, pues como era un tipo que hizo una fortuna por su propio mérito. Es increíble que una persona de estas autodidacta, a los 22 años él mismo, sin ninguna ayuda, haya aprendido a hablar 8 idiomas: ruso, alemán, etc. Una persona realmente destacable, brillante, digna de leerse. Y ese libro, Héroes, Tumbas y... Yo no sé si tumbas y sabios. Yo sé tumbas y sabios, está en internet, lo pueden ver, es la historia, entre otras, de otros arqueólogos, la historia de Schliemann. Sigamos, por favor. Les recomiendo, hay una serie en Netflix, se llama Troya, la caída de una ciudad. Son 8 capítulos, de unos 50 minutos. Lo que yo le he contado aquí, sigue muy fiel pues como la historia, la trama principal, aunque claro, como es una serie de televisión, le meten unos arandelas pues allí en lo dramáticas pues para ambientar la cosa, pero encuentra la historia muy cierta de lo que fue la guerra de Troya, desde la manzana de la discordia pues hasta la destrucción de Troya. Y también hay una historiadora española, Eva Tobalina, que la recomiendo, que hay muchas conferencias de Eva Tobalina, una gran historiadora y una presentadora muy amena, que entre todo lo que sus conferencias tienen una gloria. Aquiles. Vean lo que es la historia de la guerra de Troya contada por Homero, o sea, los 51 días que vimos ahora. Sigamos, por favor. Un poco nos podemos decir que la guerra de Troya en la tragedia griega se convierte en el símbolo de todas las guerras, ¿cierto? Fue un tema central en la tragedia griega que sirvió de escenario para explorar las consecuencias morales y humanas de la guerra, la naturaleza de la violencia y el sufrimiento y la condición humana en medio del conflicto. O sea, realmente es una historia sobre la guerra, sobre la atrocidad de la guerra. Y por último, Albert Einstein escribió una serie de pensamientos, que son también conferencias o cartas o discursos que él preparó durante varios años, pero que se publicaron como Mi visión del mundo. También lo pueden encontrar en internet, pues. Y Albert Einstein era un antibelicista extremo, odiaba sobre todo el ejército. Y esto es de 1930, no había llegado todavía Hitler al poder, pero él creció en la alemana prusiana.
decía que alguien que sea capaz de desfilar muy campante al son de marchas basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro por error. Le bastaba con la médula espinal, o sea, ¿para qué le dieron cerebro si le bastaba simplemente la médula espinal? Había que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Pero habla del ejército como, no como el ejército, como institución, sino como la causante de las guerras, ¿cierto? Como detesto las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo. Recuerden que los saqueos y los troyanos están matando por patriotismo, están inclusive sacrificando a sus hijos por ese patriotismo. Qué cínicas, qué despreciables me parecen las guerras, antes de dejarme cortar en pedazos que tomar parte en una acción tan vil. Y entonces me despido con Aristópoli. Muchas gracias.